La erupción del monte Vesubio arrasó con Pompeya en una sofocante nube de cenizas, pero los edificios y los restos enterrados bajo los escombros brindan una ventana notable a la antigua vida romana. A pesar del daño sustancial causado por el terremoto menos de 2 décadas antes de la erupción, Pompeya era un destino floreciente para los ricos y distinguidos. Sin embargo, la ciudad quedó eclipsada por Roma, que puede haber albergado a más de 1 millón de personas. Pero Pompeya se había convertido en un centro vibrante con calles bien construidas, baños, teatros, panaderías y bares. Algunos eruditos creen que el nombre Pompeya deriva de la antigua palabra Pompe, que significa 5, como resultado de la fundación de la ciudad cuando 5 pueblos se unieron. Los pompeyanos vivían en villas construidas a los lados de las carreteras y algunas tenían balcones para poder ver lo que sucedía abajo. Los visitantes entraban a la villa por el atrio, en el centro del cual había un impublium o estanque hundido para recolectar agua de lluvia. Las casas más grandes también tendrían su propio suministro de agua, mientras que las fuentes públicas proporcionarían a los residentes una fuente adicional de refresco. Algunas casas tenían negocios construidos en ellas. El frente de una villa, por ejemplo, podría servir como tienda. En Pompeya había una gran fuyónica donde la gente enviaba su ropa sucia, particularmente sus togas, para ser limpiadas y planchadas. Para ayudar a aclarar los blancos, la ropa se empapaba en orina. La ropa se ensuciaba fácilmente, sobre todo porque la gente comía principalmente con las manos. El Termopolio era una especie de antiguo restaurante de comida rápida. Los expertos creen que la comida preparada se habría exhibido en grandes frascos de dolia colocados en agujeros tallados en el mostrador de piedra, similar a los restaurantes de comida para llevar de hoy. Las excavaciones descubrieron huesos de pato, cerdo, cabra y pescado, así como conchas de caracoles en medio de fragmentos de cerámicas de barro, lo que sugiere que algún tipo de estofado de carne y mariscos pudo haber estado en el menú. El Termopolio era un elemento fijo de Pompeya. Se han encontrado 80 restaurantes de este tipo en la ciudad. Y esto se debe a que las familias romanas pobres no podían permitirse el lujo de tener cocinas en sus hogares. Pompeya prosperaba antes de la erupción como centro de viticultura, aunque esto no agradaba a todo el mundo. Plinio el Viejo desaprobaba beber en exceso y decía que el vino de Pompeya provocaba resacas en quienes lo bebían. La prostitución estaba permitida tanto social como legalmente en Pompeya. Los burdeles no tenían ningún estigma dentro de la ciudad, eran vistos como una típica tienda que ofrecía servicios como cualquier otra. Las habitaciones estaban tenuamente iluminadas por unas pocas velas parpadeantes para crear una atmósfera sensual y las paredes estaban adornadas con grandes frescos bellamente diseñados. Estas pinturas murales no eran solo para decoración, la imaginería erótica también representó un menú de los servicios prestados. Las teorías sugieren que también podrían haber funcionado como manuales de instrucciones para los visitantes más inexpertos. Las mujeres de estos sitios trabajaban en pequeñas habitaciones que contenían una cama de piedra. Es posible que se hayan utilizado camas de madera, pero estas habrían perecido en la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, y hay muy poca evidencia de estos restos. Los burdeles no tenían puertas, por lo que las habitaciones pueden haber estado cerradas por lujosas cortinas, y detrás de cada una había un acompañante listo para dar la bienvenida a su próximo invitado. Estas magníficas decoraciones se utilizaron por 3 razones. El primero fue potenciar el espacio de las pequeñas habitaciones que utilizaban las trabajadoras. Con estas pinturas sensuales realzaron el espacio para distraer a los visitantes. Otra razón para estos frescos es bastante obvia, se usaron para animar a los visitantes. Con impresionantes figuras representadas, los visitantes verían las pinturas y obtendrían un mejor deseo sin importar si había opciones limitadas. Después de estudiar los frescos restantes, los arqueólogos han concluido que se proporcionaron 5 servicios principales. Es importante considerar el hecho de que casi el 80% de la población de Pompeya era pobre y que la prostitución era en ese momento una de las pocas carreras bien pagadas disponibles para ciudadanos de clase baja, con salarios casi 3 veces más que un trabajador de clase trabajadora. Y así, en última instancia, estos ciudadanos impulsaron colectivamente el éxito económico de Pompeya, convirtiéndola en una gran parte de su sociedad y por lo tanto normalizada y predominantemente aceptada.
La mayoría de estas mujeres habrían sido esclavas o libertas del este, contratadas para participar en este negocio, aunque también había hombres y mujeres romanas libres que también ejercían una profesión como esta. Este tipo de negocios eran propiedad de miembros de la clase alta que estaban motivados únicamente por las ganancias, ya que la prostitución resultó ser un negocio exitoso en su sociedad y generaría muchos ingresos para estos propietarios. Considerado como el burdel oficial de Pompeya, el lupanar es la casa de placer más grande descubierta hasta ahora en la ciudad antigua. En latín, guarida del lobo, este edificio de 2 pisos albergaba 10 habitaciones, cada una equipada con una cama de piedra que probablemente estaba cubierta con un colchón delgado. Había 5 habitaciones ubicadas en la planta baja, con 5 habitaciones más grandes arriba. Por supuesto, se pueden encontrar frescos en las paredes, pero junto a estos hay grabados dejados por los visitantes del burdel. En las paredes internas se pueden encontrar alrededor de 120 ejemplos de graffiti grabados en las paredes por los clientes, cada uno de los cuales quería documentar el desempeño de su acompañante. En el segundo piso hay mucho espacio para grandes grupos de personas, lo que sugiere que esta área del prostíbulo habría sido alquilada por aquellos que podían permitírselo, aquellos que deseaban simular un poco las fantasías mostradas en las obras de arte eróticas. Los clientes que buscaban el burdel siguieron un conjunto único de direcciones para ubicar el edificio. Falos tallados en las paredes y caminos de la ciudad apuntaban hacia el lupanar y daban indicaciones claras para llegar a este sitio. Los precios de los servicios en el lupanar eran muy bajos. Una de las razones era que estos burdeles eran frecuentados por los niveles más bajos de la sociedad. Los hombres ricos tenían sus propias esclavas personales y por lo tanto no necesitaban de estos servicios, y muchos clientes eran esclavos liberados o incluso esclavos en cautiverio en un día libre. Sugieren que los precios de los servicios promedio de una dama de compañía habrían variado según la edad, el atractivo y las habilidades de estas mujeres, donde una menos atractiva probablemente habría ganado hasta 2 monedas de cobre, el precio de una hogaza de pan, mientras que aquellas consideradas mujeres de más alto nivel habrían ganado 10 veces más que esto. Los trabajadores masculinos, por otro lado, habrían luchado para ganar tanto como esto, recibiendo solo una fracción del salario promedio de las mujeres. De la misma manera, los hombres acaudalados de Pompeya, que en aquellos tiempos eran figuras políticas como los magistrados, optaban por cuidar de su imagen, pero también disfrutar de los placeres que derivan de su riqueza y estatus. Estos habrían podido permitirse organizar un banquete donde se disfrutaba de la comida y el vino, así como los placeres que obtenían de sus propias esclavas. Los banquetes siempre eran extravagantes y mostraban la riqueza del anfitrión, sirviendo una variedad de comidas y bebidas caras. Cuanto más exótica era la comida, más impresionante era la fiesta, con mariscos importados, carne de pájaro y carne de todo tipo. El vino importado o de alta gama también estaba muy de moda en la alta sociedad, con cántaros y baldes llenos hasta el borde para ser servidos a los comensales borrachos. Y ya a altas horas de la noche, cuando la fiesta estaba encendida, se desataba el desenfreno y la depravación.